Seguimos con el programa. Las previsiones de crecimiento económico para España en el 2016 podrían no cumplirse, según advirtió el Banco de España, que rebajó la perspectiva y alertó de dudas e incertidumbre económica. La desaceleración de la economía española es inevitable. Ese es el pronóstico del Banco de España, organismo que permanece escéptico a las previsiones dadas por el gobierno de Mariano Rajoy, que aseguran de que el Producto Bruto Interno seguirá creciendo en torno al 3%, tanto este año como el próximo. Muy por el contrario, la entidad financiera bajó 1/10 su previsión de crecimiento del PBI en 2016 hasta el 2,7% frente al 2,8% previsto en diciembre. Un escenario que según ellos se produce como consecuencia de la tendencia a la baja del crecimiento mundial, la apreciación del euro y el descenso de las bolsas. En este contexto, el Banco de España afirma que el balance de riesgos de este escenario ha empeorado considerablemente en los últimos meses y advirtió de que las dudas acerca del curso de las políticas económicas podrían incidir negativamente en las decisiones de gasto de los agentes privados, especialmente si la actual situación de incertidumbre política se prolongase más tiempo, frenando aún más el consumo y la inversión. No obstante, afirma que los riesgos de la inflación se inclinan también moderadamente a la baja, en caso de un escenario de crecimiento global más desfavorable. El Banco de España también avanzó su pronóstico para 2017, situándolo en el 2,3%. Bien, vamos a hablar ahora de la situación económica de España, ¿no? Que todavía no se ponen de acuerdo para poder formar gobierno y ya 4 meses, ¿no? 3-4 meses. El día de hoy han salido dos noticias que tienen vínculo con el tema económico y político que me parece importante resaltar. Por un lado, los comentarios del Banco de España diciendo que la incertidumbre política pues afecta el desarrollo económico ya de por sí bastante complejo de Francia en estos últimos años, lo cual es cierto. Sin embargo, creo que también hay que tener en cuenta dos cosas en ese aspecto. Uno, que en primer lugar la crisis no es culpa de las elecciones, es un tema que viene de muchos años atrás. Y el segundo lugar es que creo que todavía a España le cuesta entender lo que significa carecer de un bipartidismo, es decir, lo que significa el régimen parlamentario sin bipartidismo, que creo que es un formato muy facilista, es decir, donde tiene 2 partidos y el que gana, gana todo. Entonces la verdad es que no hay ninguna posibilidad de negociación, uno gana, el otro pierde, un sistema bipartidista. Pero en este caso, pues, con 4 partidos y con la necesidad de negociar y de aprender a negociar, algo que, por ejemplo, países como Bélgica, como Italia, la misma Alemania, tienen mucho más claridad. Creo que ciertamente esta situación puede afectar la economía, pero es parte del aprendizaje de un sistema político al cual pues están recién reconociendo. Pero la situación está mucho mejor que el año anterior, ¿no? También, ¿o no? Sí, en cierta medida sí, algunos indicadores pueden haber mejorado, pero todavía, digamos, la situación es endeble, todavía hay indicadores en términos de acceso a empleo que todavía son muy débiles, hay muchos cuestionamientos en torno a las mejoras en el empleo, porque puede haber mejorado la cantidad de empleados, pero no la calidad del empleo. Entonces, hay muchos debates. Y la segunda noticia que apareció también fue los comentarios o el informe de Standard & Poor's, esta empresa acreditadora de riesgo, señalando que no iba a bajar la nota de la deuda española por culpa de la incertidumbre política. Lo cual a mí me causa muchas preguntas, porque en otros escenarios como el brasileño, la incertidumbre política motiva en Standard & Poor's otro tipo de comportamientos, y ya sabemos cómo Standard & Poor's puede tumbar a la economía de un país, porque justamente los grandes inversionistas ven o leen a estas acreditadoras. Ahora, un tema que también ha llamado la atención es cómo Standard & Poor's ha felicitado en este informe a las políticas implementadas en España, y ha señalado que el futuro de España depende fundamentalmente no solamente de continuar esta política, sino de profundizarla, lo cual también es complejo, porque eso denota que ya te está diciendo que no está a favor de que suba al poder grupos como Podemos, y de que suben, obviamente, más allá de lo que hagan, Standard & Poor's va a reducir o va a tener un efecto, va a tener una consecuencia sobre la nota que ellos le ponen a su deuda, lo cual puede tener efectos sobre la economía, sobre las inversiones, sobre la actividad productiva de dicho país, lo cual denota que Standard & Poor's, como otras acreditadoras, también tienen su corazoncito. Muy bien, nosotros vamos a seguir hablando esta vez de las fuerzas turcas que han sido acusadas de matar a refugiados que huyen de la guerra en Siria. Esta denuncia ha sido presentada por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, y entre las víctimas figuran mujeres y niños.
Este lunes, un primer grupo de refugiados será enviado a Turquía como parte del reciente acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Ankara. Sin embargo, para la Agencia Defensora de los Derechos Humanos de los Refugiados de la ONU, ACNUR, existe aún ausencia de garantías humanitarias para este proceso de deportación. Instamos a las partes del reciente acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados y migrantes a asegurar todas las garantías antes del inicio de este proceso, pues existen continuas y graves deficiencias en ambos países. Desde Ginebra, Fleming advirtió que las condiciones de protección de los migrantes no están funcionando o son nulas en los campamentos de las islas griegas de Lesbos, Samos, en el puerto Pireo de Atenas e incluso en Idomeni, frontera entre Grecia y Macedonia. Esta denuncia coincide además con la de Amnistía Internacional y otras ONGs que advirtieron que Turquía no debería ser catalogado como país seguro para el reasentamiento de los inmigrantes, dado que algunas autoridades de Ankara estarían forzando la deportación de decenas de refugiados sirios a su país de origen, sin importarles el riesgo que demanda este tipo de viajes. El gobierno turco tiene que parar esta práctica que es ilegal e inhumana. No hay excusas para una práctica de devolver a estas personas a una zona de conflicto. La Unión Europea debe instar a Turquía a detener esto. No se puede permitir la devolución de sirios a Siria cuando existe una amenaza real. Mientras tanto, el Parlamento griego votó este viernes a favor de la ley que regula la devolución de migrantes a los llamados países seguros, entre ellos Turquía. Esta nueva legislación actualiza las leyes griegas sobre asilo y las pone en el mismo punto que los socios del bloque comunitario. El nuevo texto estipula que los refugiados que hayan cruzado ilegalmente la frontera desde Turquía hacia Grecia después del 20 de marzo podrán ser devueltos compulsivamente. Asimismo, cada persona tendrá derecho a una evaluación de asilo en el país heleno. Muy bien, esa es una grave situación y realmente da pena el trato que están recibiendo los refugiados, que además de huir de la guerra en Siria, sí, de cruzar el Mediterráneo, ¿no? Prácticamente sobrevivir, estar días durmiendo en la intemperie. ¿Te imaginas? Que además son maltratados, han muerto muchísimos. Y acá, por ejemplo, vemos en una portada del diario La Vanguardia de España que un informe de Amnistía Internacional revela que el país detiene y expulsa a cerca de un centenar de personas todos los días, sí, ¿ya? Incluso embarazadas y niños pequeños. Y la Guardia Fronteriza turca ha matado al menos a 16 refugiados. Eso es también culpa de la falta, no sé si de interés o de un buen manejo de la Unión, sí, Europea en el tema de los refugiados. Esta noticia acerca del comportamiento turco, no solamente expulsando a sirios o regresándolos a su territorio, teniendo en cuenta pues la situación que vive Siria, e incluso fusilando, ¿no?, asesinando a sirios que cruzan la frontera. ¿Por qué es importante? Porque hace pocos días, por no decir una semana, el gobierno turco y la Unión Europea firmaron un acuerdo que ha sido muy cuestionado por ACNUR, pero un acuerdo en el cual, por ejemplo, se admiten de manera pues implícita, se admiten las devoluciones o las deportaciones colectivas, a lo que está penado, digamos, está prohibido. Se admiten la detención de menores de edad en centros de detención, no en campos, sino en centros de detención. Tiene pocas consideraciones por los temas humanitarios, como tú has señalado. Entonces, además de este acuerdo, que ya ha sido muy criticado por ACNUR, este acuerdo tiene en Turquía un actor clave. O sea, para la Unión Europea, Turquía es el tapón y es el actor clave para evitar que la población siria vaya a Europa. Pero Turquía, si se demuestra lo que se estaba señalando, al mismo tiempo este actor clave para frenar la ola de migrantes irregulares a la Unión Europea que provienen fundamentalmente de países como Siria y Afganistán, esta Turquía también evita, expulsa, asesina. Claro. Entonces, la pregunta que se le hace, no solamente a Turquía, sino a la Unión Europea: oigan, europeos, Turquía, esa Turquía que comete tales atropellos, es tu principal aliada, claro, para frenar o para velar, no para frenar el tema del migrante, para velar por un tema humanitario, porque finalmente, claro, más allá de ser un tema de seguridad, es sobre todo un tema, claro, humanitario. Es como que el problema lo tenía yo soy de Europa y te lo envío a ti, Turquía, y no me importa al final lo que tú hagas con ellos. O sea, está mal, porque al final, exacto, no está solucionando el tema que es la guerra.
en los países, bueno, o sea, por algo están huyéndolo. El problema, la causa de todo este problema humanitario es fundamentalmente un conflicto en el cual Europa tampoco puede hacerse de la vista gorda, porque digamos que para entender lo que pasa en Siria, lo que pasa en Irak, lo que pasa en Afganistán, países de donde provienen la mayor parte de estos migrantes, pues hay que entender cuál fue el papel de la OTAN, de Estados Unidos, de muchos países europeos en los últimos 15 años. Y obviamente alguna responsabilidad tienen, responsabilidad que deben asumir. Y esto, lo que han hecho con Turquía, no es justamente asumir la responsabilidad, es evitar o hacer todo lo posible por desincentivar a los sirios, afganos, iraquíes que lleguen a territorio europeo porque van a ser devueltos a Turquía. Un país donde además las quejas de los sirios por el trato que reciben en dicho país es altísima. Acordémonos que en Turquía hay millones, no hay cientos, hay millones, aproximadamente 2.5 millones de sirios que se encuentran básicamente ubicados en el sur del territorio turco. ¿Te imaginas pues qué difícil se le hace la convivencia con la población turca y en general la satisfacción del acceso a servicios, la satisfacción de derechos? Era lo mismo que hacían con los de las llamadas pateras. Llegaban a Europa y no se sabía después, pero los regresaban a su país de origen. O sea, tiene que haber una solución, tiene que implicarse porque el conflicto en los países en Siria, en Irak y todo, afecta a todo el mundo en general, y tienes que ayudar como países con más dinero a las personas que están huyendo de una tragedia. Y además a Turquía, yo no sé si van a ayudar o no la Unión Europea a la construcción de centros de acogida para refugiados, bueno, son muchísimos. Sí, bueno, Europa ha prometido, o ya se encuentra siendo canalizado una ayuda de 3.000 millones de euros, y Turquía ha pedido 3.000 millones de euros adicionales por parte de la Unión Europea. Ahora, no solamente es un tema de tener más dinero, tener menos dinero, como tú señalas, sino también es un tema de experiencia histórica. Es decir, Europa ha vivido situaciones similares y en su momento tuvieron la ayuda del mundo. Y en este caso, pues, no solamente es un tema humanitario, es una responsabilidad porque ellos tienen algún tipo de palabra, han tenido algún tipo de participación y son en parte responsables y culpables de la situación que hay en Siria, en Afganistán, en Irak. Por lo tanto, no solamente que sean buenos con el mundo, con esta población, sino tienen que tener responsabilidad, tienen que ser solidarios con respecto a lo que está pasando en esta parte del mundo. Y eso no se arregla, no se soluciona simplemente haciendo acuerdos con países como Turquía para que sirvan de tapón o de desincentivo para que estas personas migren, porque las causas del conflicto, las causas que motivan esa migración, como es la guerra, sigue existiendo. Además que es una generación perdida, ¿no? Porque al final en los campamentos de refugiados, yo no creo que los puedan enseñar o recibir una educación, están en un lugar ajeno a su cultura, y vemos acá justo en el fondo de una criatura en uno de estos campamentos que realmente pues es una generación de sirios y de otros países que se está perdiendo. Y además ten en cuenta que la población siria que ha ido a Europa, que constituye un porcentaje bastante pequeño en comparación de la población que en el Líbano, por lo menos en el Líbano el 20% de la población hoy es siria, debido al conflicto, la población que hay en Jordania, en Turquía, la población que ha ido a Europa, que es mínima, es una población medianamente de clase media. Claro, que ha tenido dinero para pagar. Tiene recursos para poder pagar, porque pasar en patera no son 100, 200 dólares, son miles de dólares, y cuando vas en familia es aún más costoso. Entonces estamos hablando de clases medias educadas, con formación, profesionales, que huyen del conflicto, obviamente un conflicto que ha desangrado a Siria. Se pueden integrar. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa en el programa y vamos a regresar con mucho más información.